Hace más de 12.000 años, cuando los seres humanos aún no cultivaban la tierra, no vivían en ciudades y no conocían la cerámica, alguien levantó uno de los complejos monumentales más impresionantes de la historia. Pilares de piedra de 20 toneladas, tallados con animales salvajes y dispuestos siguiendo un plan arquitectónico preciso. Sin embargo, según todo lo que creíamos saber, esto no debería existir. Me refiero a Göbekli Tepe, uno de los grandes descubrimientos arquitectónicos que nos ha dejado más preguntas que respuestas. ¿Quiénes fueron capaces de construirlo? ¿Por qué invertir un esfuerzo colosal antes de la agricultura? ¿Qué tipo de creencias, rituales o estructuras sociales lo hicieron posible? Y sobre todo, ¿por qué fue enterrado deliberadamente tras siglos de uso? En este video no vamos a especular ni a mitificar, vamos a analizar Göbekli Tepe con las herramientas de la arqueología moderna, contrastando investigaciones recientes, nuevos descubrimientos y debates reales entre especialistas. Y al final entenderás por qué este lugar obliga a replantear el origen mismo de la religión, la cooperación humana y la civilización. Mi nombre es Andrei Viarens y te invito a suscribirte al canal, dejar un like y un comentario. Con tu apoyo podré seguir creando documentales como este. Ahora sí, viajemos al lugar que no encaja en la historia, Göbekli Tepe. Durante décadas, Göbekli Tepe fue poco más que una colina pedregosa en el sudeste de Turquía. Los agricultores locales la conocían como un terreno incómodo para arar, lleno de piedras extrañas que aparecían una y otra vez en la superficie. En 1963, un equipo de la Universidad de Estambul y de la Universidad de Chicago registró el lugar, pero lo clasificaron erróneamente como un yacimiento medieval sin mayor interés. Ese error se mantuvo durante más de 30 años, pero todo cambió en 1994 cuando el arqueólogo alemán Klaus Schmidt, miembro del Instituto Arqueológico Alemán, visitó el sitio por primera vez. Schmidt no llegó buscando templos ni revoluciones históricas, buscaba asentamientos neolíticos tempranos. Pero al ver las piedras sobresaliendo del suelo, comprendió de inmediato que no se trataba de simples bloques caídos. Lo que Schmidt encontró fue arquitectura monumental. Las excavaciones sistemáticas, comenzaron como tal en 1995 y casi desde el primer momento los resultados fueron desconcertantes. Bajo la colina artificial aparecieron recintos circulares y ovales construidos con enormes pilares de piedra caliza en forma de T, algunos de más de 5 metros de altura y con un peso estimado entre 10 y 20 toneladas. No estaban colocados al azar, seguían patrones geométricos precisos, con 2 pilares centrales dominando cada recinto. La sorpresa mayor llegó con las dataciones por radiocarbono. Los análisis realizados sobre restos orgánicos asociados a las fases constructivas más antiguas situaron el inicio del complejo alrededor del 9600 antes de nuestra era, o sea, en pleno neolítico precerámico A. Esto significa que Göbekli Tepe fue construido antes de la agricultura documentada, antes de la cerámica y antes de los asentamientos urbanos permanentes. Y esta conclusión produjo un terremoto en nuestro entendimiento clásico de la prehistoria. Según este, la arquitectura monumental surge como consecuencia de la agricultura, o sea, los excedentes permiten especialización, jerarquía y construcción a gran escala. Pero Göbekli Tepe invierte ese orden. No hay pruebas de cultivo sistemático en sus primeras fases. Los restos botánicos indican recolección de plantas silvestres, no domesticadas. Los restos faunísticos, muestran caza intensiva de animales salvajes, no ganadería. Y quizás lo más importante, no hay evidencia de vida cotidiana. No aparecen hogares, hornos domésticos ni acumulaciones de residuos típicas de un asentamiento permanente. Göbekli Tepe no fue un poblado,
fue un lugar al que se acudía explícitamente. Este punto es clave y suele malinterpretarse. Göbekli Tepe no demuestra que existiera una civilización perdida avanzada, lo que demuestra es algo más incómodo para la arqueología tradicional. Y es que comunidades de cazadores-recolectores podían organizar trabajos colectivos de enorme complejidad, movilizando mano de obra, conocimientos técnicos y planificación a largo plazo. Schmidt insistió siempre en este aspecto. Göbekli Tepe no fue una anomalía tecnológica, sino una anomalía social. Y por si fuera poco, este descubrimiento entrañaba otro dato fundamental. La colina donde se desenterró no es de origen natural. Gran parte de Göbekli Tepe es una acumulación artificial creada por la propia actividad humana a lo largo de siglos. Cada recinto fue construido, utilizado y finalmente rellenado de forma deliberada, creando una estratigrafía excepcionalmente clara para los arqueólogos. Este relleno no es producto del abandono ni del colapso, es intencional. Desde el principio, Schmidt defendió que Göbekli Tepe era un centro ritual regional, un lugar de reunión periódica para grupos dispersos. Esta interpretación fue controvertida, por supuesto, pero con el tiempo ha ganado apoyo, especialmente a la luz de nuevos descubrimientos en yacimientos cercanos como Karahari Tepe y otros sitios del proyecto Taş Tepeler, del cual, te hablaré más adelante. Hoy existe un consenso básico en la comunidad académica sobre, varios puntos fundamentales. En primer lugar, Göbekli Tepe es auténtico, está correctamente datado, no fue un asentamiento residencial y fue construido por comunidades preagrícolas. Lo que sigue en debate y lo que hace este lugar tan fascinante es ¿por qué? ¿Por qué invertir generaciones de esfuerzos en un lugar que no servía para vivir? ¿Por qué erigir pilares monumentales decorados con un simbolismo tan coherente? ¿Y por qué, tras siglos de uso, enterrarlo cuidadosamente? Responder a estas preguntas implica ir más allá de la arquitectura, implica analizar el simbolismo, la organización social y el contexto climático y cultural en el que surgió Göbekli Tepe. Y eso es exactamente lo que haremos a continuación. Si el descubrimiento y la datación de Göbekli Tepe rompieron el relato tradicional, sus pilares y relieves lo hicieron aún más, porque no estamos ante simples estructuras de piedra, sino ante un sistema simbólico coherente, repetido a lo largo de siglos y compartido por distintas generaciones de constructores. Los pilares de Göbekli Tepe tienen una forma característica, una gran T, tallada en piedra caliza. Durante los primeros años de las excavaciones se pensó que esta forma era puramente funcional, una manera eficaz de sostener las estructuras. Hoy esa interpretación está prácticamente descartada. La razón es sencilla. Muchos de estos pilares muestran brazos en relieve, manos cruzadas sobre el abdomen, cinturones y taparrabos. No son columnas, son cuerpos. Investigadores como Klaus Schmitz y más tarde Lickler y Jens Notdorf han defendido que los pilares representan figuras humanas estilizadas, desprovistas de rostro pero claramente antropomorfas. La ausencia de cabeza no es accidental. En varias culturas neolíticas tempranas del Oriente Próximo, la identidad no se expresa a través de rasgos faciales individuales, sino mediante el cuerpo, la postura y los símbolos asociados. Esta lectura cobra aún más fuerza cuando observamos la disposición de los recintos. En cada uno de ellos, dos pilares centrales, siempre de mayor tamaño, dominan el espacio. No sostienen un techo, no cumplen una función estructural evidente. Su posición es jerárquica, presiden el recinto. Pero, ¿a quién representan estas figuras? No existe consenso. Algunos investigadores sugieren que podrían ser ancestros míticos,
Otros hablan de entidades sobrenaturales y algunos prefieren una interpretación más prudente. Bueno, son representaciones simbólicas de la comunidad misma. Lo que sí sabemos es que no son individuos concretos, no hay nombres, no hay rasgos personales. Göbekli Tepe no celebra personas, sino conceptos. Los relieves animales refuerzan esta idea. Lejos de mostrar escenas de caza o vida cotidiana, los animales aparecen aislados, en actitudes tensas o agresivas. Serpientes, escorpiones, jabalíes, zorros, leones y buitres dominan el repertorio. Es significativo que casi no aparezcan animales domesticables y que muchos de los representados sean peligrosos o carroñeros. Uno de los ejemplos más estudiados es el recinto D, el mejor conservado del sitio. En él, los pilares centrales están rodeados por relieves de serpientes en movimiento, zorros y aves rapaces. En uno de los pilares aparece un buitre con un objeto circular asociado, una imagen que algunos investigadores han comparado con motivos funerarios conocidos en yacimientos posteriores del Oriente Próximo. Este detalle ha dado lugar a una hipótesis controvertida, pero muy influyente, y es que Göbekli Tepe estuviera relacionado, al menos en parte, con rituales mortuorios. En culturas neolíticas tempranas del Levante se documenta la práctica de la exposición de cadáveres para que las aves limpiaran los cuerpos antes del enterramiento. No hay pruebas directas de que esto ocurriera en Göbekli Tepe, pero la iconografía sugiere que la muerte y la transformación eran temas centrales. Otro elemento inquietante es la ausencia casi total de figuras femeninas. A diferencia del Paleolítico europeo, donde abundan las llamadas Venus, Göbekli Tepe representa un simbolismo marcadamente distinto. Aquí no hay fertilidad explícita ni cuerpos maternales. Esto ha llevado a algunos investigadores a proponer que el sitio refleja una ideología diferente, posiblemente centrada en la identidad masculina, la caza y la cohesión grupal frente a un mundo peligroso. Ahora, es importante subrayar algo. Estas interpretaciones no son certezas. La arqueología de Göbekli Tepe no ofrece textos ni mitos escritos. Todo se infiere a partir de patrones, repeticiones y comparaciones culturales. Pero precisamente por eso el consenso actual es claro en un punto. El simbolismo de Göbekli Tepe no es decorativo, es intencional, repetido y cargado de significado social. Además, este lenguaje simbólico no aparece una sola vez, se repite en distintos recintos, construidos en momentos diferentes a lo largo de varios siglos. Esto implica transmisión cultural, aprendizaje intergeneracional y una memoria colectiva estable. Göbekli Tepe no fue una ocurrencia puntual, fue una tradición. Aquí el impacto histórico se vuelve evidente. Para que un sistema simbólico tan complejo exista, debe haber estructuras sociales capaces de sostenerlo, creencias compartidas, rituales periódicos, normas de comportamiento, todo ello antes de la agricultura plenamente desarrollada. Göbekli Tepe nos obliga, por tanto, a replantear la idea de que la religión organizada, surge como consecuencia de la vida sedentaria. Aquí, parece ocurrir lo contrario. La ritualidad monumental aparece antes y quizás fue uno de los motores que empujaron a estas comunidades hacia formas de vida cada vez más estables. Pero para entender cómo fue posible levantar algo así sin ciudades ni campos cultivados, debemos analizar quiénes eran realmente estas comunidades, cómo se organizaban y qué tipo de cooperación social hizo posible Göbekli Tepe. Y eso nos lleva al siguiente bloque. Cuando analizamos Göbekli Tepe, vemos cómo el ser humano empieza a organizar el mundo simbólicamente antes incluso de dominarlo materialmente. Esa tensión entre significado, poder y supervivencia es precisamente el eje central de mi libro Andreíadas. No es un ensayo arqueológico, sino una reflexión narrativa sobre cómo las sociedades construyen sentido frente a fuerzas que no controlan del todo.
Si este tema te está resultando fascinante, encontrarás el enlace en la descripción de este video. Si Göbekli Tepe desafía nuestras ideas sobre la arquitectura prehistórica, aún resulta más incómodo cuando intentamos responder a una pregunta aparentemente simple: ¿quién lo construyó? Durante mucho tiempo se asumió que sociedades de cazadores-recolectores eran pequeñas, móviles y socialmente simples, grupos de pocas decenas de individuos, incapaces de sostener proyectos a gran escala. Göbekli Tepe obliga a abandonar esa imagen. La evidencia arqueológica muestra que sus constructores eran cazadores-recolectores, sí, pero cazadores-recolectores altamente organizados. Los restos faunísticos encontrados en el sitio son reveladores. Miles de huesos de animales salvajes, principalmente gacelas, jabalíes, uros y aves. Pues aparecen concentrados en capas específicas. No responden al consumo cotidiano, sino a eventos puntuales de gran escala. Reuniones masivas que implican planificación, almacenamiento temporal y coordinación entre grupos. Este patrón ha sido estudiado en detalle por equipos del Instituto Arqueológico Alemán y comparado con otros contextos etnográficos. En muchas sociedades en agricultura, los grandes rituales colectivos se sostienen precisamente mediante festines comunales, donde el excedente no se almacena durante años, sino que se consume de forma inmediata para reforzar alianzas y jerarquías temporales. Esto sugiere que Göbekli Tepe no fue construido por una sola comunidad estable, sino por redes de grupos dispersos que se reunían periódicamente, lo más probable de forma estacional. La ubicación del sitio refuerza esta idea. No está junto a un río importante, ni en una zona especialmente fértil. No es un lugar cómodo para vivir, es un lugar al que se va. La logística necesaria para tallar, transportar y erigir pilares de hasta 20 toneladas es considerable. Expertos arqueológicos han demostrado que este tipo de trabajo es posible sin metal, sin animales de tiro, pero requiere decenas de personas coordinadas, conocimientos técnicos y compartidos, además de un liderazgo operativo. Nada de esto surge espontáneamente, implica normas, roles y autoridad reconocida, aunque por supuesto no necesariamente que sea permanente. Aquí aparece un punto clave del debate académico. Göbekli Tepe no demuestra la existencia de una jerarquía estatal, pero sí la existencia de jerarquías funcionales temporales, líderes rituales, organizadores de trabajo, especialistas en talla lítica. No hay palacios, pero hay organización. Esta interpretación se refuerza al comparar Göbekli Tepe con otros sitios contemporáneos del Oriente Próximo. En Nebali Kori, por ejemplo, se han encontrado edificios comunales rectangulares con esculturas antropomorfas datados unos siglos después. En Karahan Tepe, excavaciones recientes han revelado figuras humanas talladas directamente en la roca madre, así como estructuras similares a las de Göbekli Tepe, lo que sugiere una tradición arquitectónica compartida en toda esa región. Y esto es crucial. Göbekli Tepe no fue una anomalía aislada, sino el ejemplo mejor conservado de un fenómeno regional más amplio. Estamos ante una red cultural que compartía símbolos, técnicas y probablemente creencias, mucho antes de la arquitectura plena. Otro ejemplo revelador es la especialización técnica. La calidad de los relieves, la regularidad de los pilares y la planificación de los recintos indica que no cualquiera podía construirlos. Algunos individuos debieron dedicar gran parte de su tiempo a estas tareas, lo que implica que otros lo sustentaban mediante la caza y la recolección, es decir, una forma temprana de división del trabajo. Aquí aparece una de las ideas más provocadoras asociadas a Göbekli Tepe, defendida inicialmente por Klaus Schmidt y hoy discutida con más matices. La posibilidad de que la necesidad de sostener rituales periódicos y grandes concentraciones humanas empujara a estas comunidades hacia formas incipientes de producción controlada de alimentos.
No es que Göbekli Tepe pruebe que la religión causó la agricultura, pero sí sugiere que la ritualidad organizada pudo crear presiones sociales nuevas, alimentar a más gente con más regularidad en momentos concretos del año. En ese contexto, experimentar con plantas silvestres y gestionar su crecimiento deja de ser una opción marginal y se convierte en una necesidad práctica. Esta idea no es aceptada de forma unánime. Algunos investigadores consideran que sobreestimamos la escala de las reuniones y que la transición a la agricultura tuvo múltiples causas. Pero incluso los críticos reconocen que Göbekli Tepe demuestra un nivel de complejidad social previo a la agricultura que antes no se contemplaba. En otras palabras, la secuencia clásica agricultura, excedente, religión ya no se sostiene de forma rígida. Göbekli Tepe nos muestra que la cooperación simbólica y ritual pudo ser también un motor poderoso como lo fue la economía. Y si estas comunidades fueron capaces de organizarse de este modo durante siglos, bueno, pues la siguiente pregunta es inevitable. ¿Por qué después de tanto esfuerzo decidieron enterrar el sitio y abandonarlo? Eso nos lleva al siguiente capítulo de este documental, uno de los más enigmáticos de todo el yacimiento. Si la construcción de Göbekli Tepe ya resulta desconcertante, su final lo es aún más, porque este lugar no fue abandonado lentamente, ni destruido por una catástrofe natural, ni olvidado por el paso del tiempo. Göbekli Tepe fue enterrado de forma intencional, con un esfuerzo comparable y en algunos casos incluso superior al de su construcción. Las excavaciones han demostrado que los recintos no colapsaron por erosión ni por fallos estructurales. Los pilares permanecían en pie cuando comenzaron a ser cubiertos. El relleno que los sepultó está compuesto por toneladas de sedimentos mezclados con herramientas líticas que estaban rotas, fragmentos de huesos animales y restos de actividades humanas. No es un derrumbe, es un acto planificado. Este punto está sólidamente documentado por el equipo del Instituto Arqueológico Alemán y aceptado de forma casi unánime por la comunidad científica. La pregunta no es si Göbekli Tepe fue enterrado deliberadamente, sino por qué. La primera hipótesis que se planteó fue funcional. El sitio habría perdido su utilidad y simplemente se habría cubierto para estabilizar el terreno. Sin embargo, esta explicación resulta insuficiente. El relleno no es uniforme ni casual, incluye materiales seleccionados, depositados de manera organizada, lo que sugiere una acción ritualizada, no meramente práctica. Otra hipótesis apunta a un cambio profundo en la organización social. Göbekli Tepe fue utilizado durante varios siglos. Durante ese tiempo, el mundo humano estaba cambiando rápidamente. El final del Younger Dryas trajo un clima más estable y en la región comenzaron a aparecer los primeros experimentos claros con la agricultura y el sedentarismo. Es posible que el tipo de rituales que daban sentido a Göbekli Tepe dejaran de encajar con las nuevas formas de vida. En este contexto, enterrar el sitio no sería un acto de abandono, sino de clausura simbólica. Enterrar un lugar que había cumplido una función, sellarlo para marcar el fin de una era. Esta práctica no es desconocida en arqueología. En muchas culturas, los espacios rituales no se destruyen cuando pierden vigencia. Se cierran, se cubren, se neutralizan. El acto de enterrar puede ser tan significativo como el de construir. En Göbekli Tepe, el enterramiento parece haber sido la última fase del ritual, no su negación. Existe también una interpretación más social que ritual. Algunos investigadores sugieren que el enterramiento pudo servir para evitar el uso indebido del lugar en un momento de cambio. Si Göbekli Tepe era un centro de poder simbólico, bueno, pues sellarlo impediría que grupos rivales los reapropiaran o reinterpretaran en un nuevo contexto social. Otro detalle importante es que Göbekli Tepe no fue enterrado una sola vez. El proceso parece haber ocurrido por fases, a medida que nuevos recintos eran construidos y otros dejaban de utilizarse.
Esto refuerza la idea de una transición gradual, no de una ruptura abrupta. Lo más revelador es que tras el enterramiento no se vuelve a construir nada comparable en el mismo lugar. Göbekli Tepe no evoluciona hacia un asentamiento agrícola ni hacia una ciudad, simplemente desaparece del paisaje humano. No sabemos exactamente cuál fue esa función en términos simbólicos, pero sabemos que fue lo suficientemente importante como para justificar siglos de trabajo colectivo y, finalmente, un cierre definitivo. Este acto final convierte a Göbekli Tepe en algo aún más excepcional. No solo es el complejo ritual más antiguo conocido, es uno de los pocos ejemplos en los que podemos observar el ciclo completo de vida de un gran centro simbólico prehistórico: construcción, uso prolongado y clausura deliberada. Y cuando colocamos este fenómeno en un contexto más amplio, aparece una pregunta aún mayor. ¿Fue Göbekli Tepe un caso único o solo el ejemplo mejor conservado de algo que ocurrió en muchos lugares? Las investigaciones más recientes sugieren lo segundo. Si quieres profundizar aún más en estos debates, en mi Patreon publico contenido exclusivo donde exploro con más detalles otros episodios de toda esta historia que no te cuento aquí en YouTube. En esta ocasión, por ejemplo, hablo del complejo vecino a Göbekli Tepe, Neval y Kori. Sí, ese tan misterioso que al final ha acabado en el fondo de una presa. De seguro que te va a gustar. Recuerda que al suscribirte a mi Patreon estarás contribuyendo de manera significativa con mi trabajo, de modo que podré seguir creando documentales para ti. Te dejo el enlace en la descripción de este video para que puedas ver, explorar todo el contenido, que ya es bastante lo que he publicado allí. Y desde ya te doy las gracias porque realmente tu apoyo va a ayudar a que yo pueda continuar con este proyecto. Durante muchos años, Göbekli Tepe fue interpretado como una anomalía, un lugar único, difícil de encajar, casi incómodo para los modelos históricos existentes. Pero en arqueología, los lugares únicos suelen ser una advertencia. No indican una excepción, sino una falta de contexto. Y ese contexto empezó a aparecer en la última década. A partir del 2018, las autoridades arqueológicas turcas, en colaboración con universidades internacionales, pusieron en marcha el proyecto Taş Tepeler, una investigación sistemática de una amplia región del sudeste de Anatolia. El objetivo era claro: comprobar si Göbekli Tepe era un caso aislado o parte de algo mayor. Y desde ya te adelanto que el resultado fue contundente. A menos de 60 kilómetros de Göbekli Tepe se encuentra Karahan Tepe, un yacimiento que hoy muchos investigadores consideran igual de importante o incluso más revelador que el propio Göbekli Tepe. Las dataciones sitúan su ocupación en un periodo similar, en torno al 10º milenio antes de nuestra era. En este caso no se trata de una copia. Aquí no predominan los grandes recintos circulares, sino estructuras excavadas directamente en la roca madre. Se han hallado pilares antropomorfos, cabezas humanas talladas en 3 dimensiones y figuras emergiendo del suelo, como si el propio paisaje cobrara forma humana. Algunas esculturas muestran rasgos faciales claros, algo prácticamente ausente en Göbekli Tepe. Este detalle es crucial porque sugiere variaciones regionales dentro de una misma tradición simbólica. No estamos ante una cultura hegemonia, sino ante un sistema compartido que admite múltiples expresiones. Y hay mucho más. El proyecto Taş Tepeler ha identificado y comenzado a excavar otros sitios como Sefertepe, Sayburg y Çakmak Tepe. Todos representan elementos comunes: arquitectura monumental temprana, simbolismo animal, ausencia de vida doméstica intensa y una cronología anterior a la agricultura plenamente desarrollada. Esto obliga a replantear una idea central. Göbekli Tepe no fue el origen,
sino uno de los nodos de una red cultural mucho más amplia. Los investigadores hablan ya de una zona ritual neolítica, una región donde comunidades de cazadores-recolectores compartían una cosmovisión compleja, expresada a través de arquitectura, escultura y rituales colectivos. Göbekli Tepe destaca porque fue enterrado y paradójicamente preservado. Otros sitios fueron erosionados, reutilizados o destruidos con el paso del tiempo. Este nuevo marco tiene consecuencias profundas. Significa que la monumentalidad no surgió como una innovación puntual, sino como una tradición sostenida durante siglos, posiblemente milenios, y que la capacidad simbólica, organizativa y técnica de estas sociedades fue sistemáticamente subestimada. Además, los hallazgos recientes refuerzan una idea incómoda para la narrativa clásica. La religión organizada, o al menos la ritualidad compleja, no fue un producto tardío de la civilización, sino uno de sus posibles motores. Aquí conviene ser precisos. Ningún arqueólogo serio afirma que Göbekli Tepe pruebe la existencia de dioses tal como los entendemos hoy, pero sí demuestra que estas comunidades compartían sistemas simbólicos lo suficientemente potentes como para justificar esfuerzos colosales, generación tras generación. Y cuando ampliamos el foco y observamos toda la región, la pregunta deja de ser ¿por qué Göbekli Tepe? Y pasa a ser otra mucho más inquietante. ¿Cuántos Göbekli Tepe no hemos encontrado todavía? Porque si este tipo de arquitectura existió antes de la agricultura, es muy probable que otras expresiones similares hayan desaparecido sin dejar rastro, construidas en materiales perecederos o en lugares menos favorables para su conservación. Göbekli Tepe entonces no es un milagro arquitectónico, es una ventana excepcional a un capítulo de la historia humana que apenas estamos empezando a comprender. Y todo esto nos conduce inevitablemente a la gran cuestión final. ¿Qué significa Göbekli Tepe para nuestra comprensión del origen de la civilización? Eso lo abordaremos en el siguiente bloque. Pero si quieres profundizar en este tema, te invito a ver mi video sobre la religión más antigua, donde reflexiono sobre el papel de la religión y centros rituales como Göbekli Tepe en la fundación de las sociedades más complejas. Llegados a este punto, Göbekli Tepe deja de ser solo un yacimiento espectacular. Se convierte en una pregunta incómoda para toda la disciplina. Porque si aceptamos los hechos básicos, o sea, monumentalidad hacia el 9600 antes de nuestra era, ausencia de cerámica, ausencia de arquitectura doméstica clara y economía basada en caza y recolección, bueno, pues entonces hay que aceptar otra cosa aún más difícil. La complejidad social humana apareció antes de lo que creíamos y bajo formas que no encajan en el relato clásico. Durante décadas, el modelo dominante fue casi lineal. Primero se domesticaban las plantas y los animales, después surgen las aldeas sedentarias y luego aparecen los excedentes y con ellos la especialización, la jerarquía y finalmente templos, sacerdotes y religión organizada. Göbekli Tepe no encaja en ese orden. Aquí lo monumental aparece antes del excedente agrícola estable. Klaus Schmidt formuló una idea que se volvió célebre precisamente porque invertía el esquema, que la religión, o mejor dicho, la ritualidad organizada, pudo estar en el origen de la sedentarización, no como consecuencia de ella. No significa que un templo inventara la agricultura en un solo paso, sino que las reuniones rituales periódicas habrían creado una presión práctica, alimentar a grandes concentraciones humanas en momentos determinados del año, una y otra vez cada vez que este evento sucedía. En un entorno así, experimentar con cereales silvestres, almacenarlos, protegerlos y finalmente favorecer su crecimiento deja de ser un detalle, se convierte en una solución lógica. Esta hipótesis es potente, pero no es la única. Algunos investigadores han advertido que existe el riesgo de exagerar la exposición entre cazadores-recolectores y agricultores.
En el Oriente Próximo del 10º milenio antes de nuestra era, muchas comunidades ya estaban en un estado intermedio: recolección intensiva de cereales silvestres, almacenamiento estacional, asentamientos semipermanentes. No era todavía agricultura plena, pero tampoco era movilidad pura. En ese sentido, Göbekli Tepe podría representar un punto de máxima expresión ritual de un mundo que ya estaba cambiando, ya que aparece un matiz crucial aceptado hoy por gran parte de la investigación. La revolución neolítica no fue un evento, sino un proceso largo, con retrocesos, experimentos y variaciones regionales. Göbekli Tepe es una pieza dentro de ese proceso, pero una pieza que nos muestra algo que antes no veíamos: la capacidad de crear instituciones simbólicas potentes antes de que existiera el Estado, antes de la escritura y antes incluso de la agricultura estable. La pregunta entonces no es si Göbekli Tepe prueba la religión, sino qué nos dice sobre la mente humana y la sociedad humana. Porque para construir esto se necesita algo más que fuerza física, se necesita coordinación, normas compartidas y una narrativa común lo suficientemente fuerte como para justificar el esfuerzo. En términos sociológicos, Göbekli Tepe sugiere una respuesta. La cooperación humana puede organizarse alrededor de símbolos, incluso sin estructuras políticas permanentes. Es decir, antes del poder estatal ya existía un poder diferente: el poder de las ideas, de los rituales y de la identidad compartida. Y hay otro elemento: la violencia y el orden. Los relieves de animales peligrosos no parecen un catálogo naturalista, parecen una declaración, un lenguaje de amenaza, un recordatorio constante de que la vida fuera de esos recintos era hostil. Göbekli Tepe podía haber funcionado como un lugar donde el mundo caótico se reordenaba simbólicamente, donde los grupos dispersos se reunían, negociaban alianzas, reafirmaban jerarquías temporales y transformaban el miedo en estructura. Pero aún hay una cuestión que vuelve una y otra vez, porque es que realmente es muy incómoda. ¿Qué es civilización? Si definimos civilización como ciudades, escritura y Estado, entonces Göbekli Tepe no es una civilización. Pero si entendemos civilización como la capacidad de crear proyectos colectivos monumentales, transmitir símbolos a lo largo de generaciones y organizar comunidades amplias alrededor de instituciones compartidas, entonces Göbekli Tepe es un antecedente directo de todo lo que vino después. No es la primera civilización, es algo quizás más importante: un laboratorio social en el que se ensayaron por primera vez algunas de las condiciones necesarias para que la civilización existiera. Y aquí entra una idea que los hallazgos de Taş Tepeler están haciendo cada vez más fuerte: que el Oriente Próximo no fue solo el lugar donde nació la agricultura, sino también uno de los lugares donde nació una nueva forma de sociedad. Una sociedad capaz de construir memoria, ritual y monumentalidad como herramientas de cohesión. Llegados a este punto, Göbekli Tepe deja de ser un misterio romántico y se convierte en un desafío intelectual. Nos obliga a aceptar que el origen de la civilización no fue un simple salto tecnológico, sino una transformación cultural profunda. Al comienzo de este video planteamos una idea incómoda: que Göbekli Tepe no debería existir según el relato tradicional de la historia humana. Ahora sabemos por qué. Göbekli Tepe no es un error de datación, ni una exageración mediática, ni un caso aislado mal interpretado. Es un yacimiento sólidamente excavado, correctamente fechado y contextualizado dentro de una red regional mucho más amplia. Fue construido por comunidades de cazadores-recolectores organizadas, capaces de planificar a largo plazo, movilizar grandes grupos humanos y transmitir un sistema simbólico coherente durante generaciones. Sabemos con bastante certeza que no fue un asentamiento residencial, que su arquitectura fue monumental desde el inicio y que su enterramiento fue deliberado.
Sabemos también que no estuvo solo y que lugares como Karahan Tepe confirman que Göbekli Tepe formó parte de una tradición cultural extensa y compleja. Lo que no sabemos, y probablemente tardaremos décadas en comprender del todo, es qué tipo de creencias exactas se expresaban en esos recintos. No conocemos sus mitos, ni sus relatos fundacionales, ni la naturaleza precisa de las figuras representadas en los pilares. Pero esa ausencia no invalida lo que sí podemos afirmar con seguridad, que la cooperación humana organizada alrededor de símbolos precede a la agricultura plenamente desarrollada. Göbekli Tepe no demuestra que la religión inventara la civilización, pero sí demuestra que la ritualidad, la identidad compartida y la capacidad de reunir comunidades amplias en torno a ideas comunes no son productos tardíos del proceso, sino elementos profundamente arraigados en nuestra historia evolutiva. Göbekli Tepe no es el origen de la civilización, pero sí uno de sus antecedentes más profundos. Un recordatorio de que la historia humana no empieza con el arado, sino con la necesidad de comprender, ordenar y compartir significado. Y por eso sigue siendo tan perturbador, porque no encaja donde esperábamos encontrarlo. Si este documental te ha hecho replantear lo que creías sobre el origen de la civilización, te invito a suscribirte al canal, dejar tu like y compartir tu opinión en los comentarios. Aquí no buscamos respuestas fáciles, sino preguntas bien formuladas. Mi nombre es Andrei Viarens y te invito a seguir en mi canal para que exploremos juntos el fascinante viaje de la historia humana.